Moni. Hay muchísimas personas que dicen que cuando un medicamento tiene la fecha de caducidad, pues que todavía se puede usar 6 meses más. Y la verdad es que son mitos, son realidades, pero ¿para qué le buscamos? Mejor hay que hablar con los expertos, como siempre ya lo sabe. Tenemos a los mejores aquí en Porque Soy Mujer. Y está Pablo Agustín García Blancas. Ay, sonó como Pablo Agustín García Blancas. Y me iban a poner Pablo Rafael, imagínate. Pablo Rafael, dime qué tienes al respecto. ¿Qué pasa de verdad con la caducidad en alimentos y en medicamentos? Pues son dos cosas muy independientes, muy complicadas de entender de repente en la parte de medicamentos. En la de alimentos nada más hay de dos sopas. Hay unos alimentos que dicen fecha de caducidad y hay otros que dicen consumirse o consúmase preferentemente antes de. Ajá. Los alimentos que tienen fecha de caducidad, la SECOFI en su norma número 51 nos dice que, o define a la caducidad como el tiempo en el que el alimento se garantiza en calidad y en sanidad. Es decir, el alimento está íntegro en cuestión bacteriana, en cuestión microbiológica, en cuestión de estabilidad y es consumible. En el momento en el que se vence esa barrera, corremos el riesgo de que ese alimento ya contenga bacterias, contenga hongos, pues que obviamente son patógenos y pues nos producen ya una enfermedad, un malestar. Pues en a nivel estomacal, y se nos va a todas las partes del cuerpo. No, nos puede pasar de todo. ¿Qué puede suceder si yo me como un alimento, a lo mejor un embutido, que ya haya caducado? Tenemos que ver primero qué embutido es, qué bacteria se generó, y puede ir desde una salmonelosis, puede ir una bacteremia, una E. coli. Ya cuando se caduca el producto, ya el conservador ya no garantiza que el producto esté fresco, porque sabes que los productos enlatados no son frescos, que los embutidos tienen un proceso de elaboración para que puedan rendir, sí, exactamente. Ay, bueno. Exactamente. pero es que ese pan que estábamos viendo no tiene fecha de caducidad, está ahí solo y está enlamado. Exactamente. Cuando se vence la fecha de caducidad, eso es lo que puede ocurrir. Ajá. Entonces la fecha de caducidad te dice hasta aquí el alimento es bueno, ya de aquí para acá yo ya fabricante no te garantizo que el alimento esté bien. Es decir, esto es como parte de una regla, una norma que tienen que cumplir los productores de alimentos, los fabricantes, y pues deben garantizar que no te va a hacer daño, que está en óptimas condiciones, que está perfecto. Pero yo creo que también a veces es la forma de almacenar, ¿no? Por ejemplo, la salsa de tomate, porque luego me vienen a cobrar aquí. La salsa de tomate, la super famosa, la mayonesa, la mostaza, todo eso, ¿se guarda en el refri o se guarda en la alacena? Se guarda en el refri. ¿Ah, sí? Ya una vez abierto. De hecho, la misma norma, la 51, te dice que los fabricantes deben etiquetar el modo en que debes de conservarlo. Entonces muchos alimentos dicen refrigérese refrigérese después de abierto. Ajá. Hay que refrigerarlo. Hay gente que es como, ay, no le pasa nada a la mayonesa, métela otra vez en la alacena porque no me gusta fría. Entonces ese es un error porque la mayonesa tiene ahí textual, ¿no? Refrigérese después de abrirse. ¿La mermelada? La mermelada también dice refrigérese después de abrirse. Con razón, pues a mí siempre me tiran mis mermeladas. Sí, porque yo las pongo en la alacena. Y en la alacena, pues no se mantiene esa condición que el fabricante te especifica. Y ahí es cuando se forman hongos. Y ahí es cuando se forman están como hongos. de color verde y se ve espantoso. Ya quiten ese pan, por favor, porque todos nos vamos a poner muy mal. Exacto. Oye, entonces, eso es caducidad, en alimentos. ¿Qué otra cosa hay? Consúmase preferentemente antes de. Es una fecha que se le da al alimento en donde se va a conservar su integridad. Supongamos unas papas fritas que dijeran consúmase preferentemente antes de, significa que hasta esa fecha la papa va a saber rico, va a estar salada, va a tener la textura, va a ser crujiente. Ya después de esa fecha que indica el consúmase preferentemente antes, ya la papa ya no. Y por ejemplo, ¿qué margen dan en el caso de estas papas que son tan socorridas? Porque además estas papas vienen empacadas al alto vacío, entonces como aparte no requieren refrigeración ni nada, tú las ves, las agarras, te las comes. Exactamente, y además tienen conservadores. Entonces, generalmente ese tipo de caducidades son de meses. Los que llevan caducidades de años son los que están en lata y los que están envasados, como dices tú, al vacío, pero que vacío total.
como el pozole, parece que el pozole, ahora que pasaron las fiestas patrias, Ajá. el pozole que viene como chupada la bolsa. Ah, donde están chupados Ajá, es vacío. eso es el total. vacío. Y el que yo digo, el de las papitas, El de las papas es alto no, vacío. ese es no sé, es un envasado, meten la papa, sellan la bolsa. Ah, entonces no es alto vacío. No, Ok. el aire que se genera es de la misma papa. Ok. Entonces, se pierde ¿Y esa... entonces cuál es el alto vacío? El alto vacío, cuando se chupa la bolsa. Se coloca en una máquina que le saca ya, todo el aire. El vacío Exactamente. total. Miren, Ese es el alto vacío. todo lo que estamos aprendiendo. De unas salchichas al alto vacío. Al Exactamente. vacío total. Al vacío total. Nada más que las salchichas traen conservador, que es el juguito que tienen cuando las abrimos. Y que muchas veces eso es lo que ayuda a que la salchicha también se eche a perder una vez abierta. A veces abrimos el paquete de salchichas, la dejamos un rato y luego ya huele feo. Por ejemplo, el huevo nadie lo produce, bueno, las gallinas. Las ¿no? gallinas. Pero ¿tiene caducidad? Sí, también tiene caducidad. ¿Cómo lo sabes? El tiempo que puede permanecer fresco. Las empresas tienen la obligación de hacer unas pruebas que se llaman pruebas de estabilidad. Entonces, en esas pruebas lo que hacen los químicos en el laboratorio es dejar los productos en ciertas condiciones para ver cómo reaccionan con el paso del tiempo en las condiciones ambientales. Porque no son las mismas condiciones ambientales aquí que en Acapulco. No, claro. Allá hace más calor, aquí hace más frío. No va a durar con base tanto. en todas esas características, ellos definen o observan cómo va comportándose su producto con esas condiciones. Y en el caso de los medicamentos, ahí, ¿qué hacemos? Porque viene muy clara la fecha de caducidad, pero cada vez más las personas dicen, no, todavía le quedan 6 meses. Todavía le quedan 6 meses. Hubo un artículo bueno, la traducción en español sería la revista Clínica Farmacéutica o de Farmacología, en el cual en un centro de acopio de medicamentos de los militares hicieron un estudio de los medicamentos que tenían de años. Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, la ciprofloxacina, que es un antibiótico, que allá en Europa se usa para el anthrax, para combatirlo, resulta que de su fecha de caducidad todavía estaba útil 6 años después. 6 años. 6 años después de su fecha de caducidad. O sea, fue su fecha de elaboración, su fecha de caducidad y 6 años después. Pero eso es específicamente con este medicamento. Hay otro que es el yoduro de potasio, que se utiliza en el envenenamiento radioactivo, 18 años después de su fecha de caducidad. Entonces, cuando son medicamentos generalmente sólidos, tienden a conservar más sus propiedades. Entonces, la fecha de caducidad que se le pone es más por ley, por norma, el decir hasta aquí quedó, pero sí representa un riesgo el que tú digas, mira, caducó ayer. Si caducó ayer, pues no hay mucho problema. Oye, pero caducó hace 5 años. El margen que le están dando a los medicamentos ahorita es efectivamente de 5 años. Y ya va como de entrada, o sea, cuando tú produces un medicamento, ves la fecha de hoy, 5 años adelante. Oye, pero O 3 años. hay que partir de un hecho, es que a veces nosotros tenemos en el botiquín la medicina que nos sobra del tratamiento de la abuelita y de no sé qué, y las tenemos guardadas. Entonces, cuando nos sentimos mal, claro, pues si ella tomaba esta medicina para tal cosa, yo la voy a tomar ahora. Entonces, aquí entra la prudencia de no automedicarse y de que, pues si tenemos el medicamento que nos está mandando comprar el doctor y que de repente decimos, no, pues está muy caro y yo tengo uno en mi casa, pues sí, llevarlo, consultar, ¿no? Porque si así a diestra y siniestra vas a decir, no, tienen 5 años, por ejemplo, una simple aspirina o estos medicamentos que ahí tenemos, ¿también los podemos seguir consumiendo? Si son sólidos y se han conservado, ahora sí que en lugar seco y fresco, corre la posibilidad de que estén en buen estado. ¿Cuáles son los que tenemos que cuidar mucho? Los antibióticos. Los antibióticos hay que cuidarlos porque puede ser que en el momento en el que están en mucho tiempo guardados cambien sus propiedades y en vez de hacerte un bien te hagan un mal. Ah, ya. Otra, si pierden potencia y tú te tomas un antibiótico, haces resistencia a la bacteria porque ya no tiene la misma potencia. Y entonces ya te vas a enfermar vienen peor. los problemas, exactamente. Que además no debe de sobrarles antibiótico en casa porque un tratamiento de antibiótico se toma desde el inicio hasta el final, aunque te sientas bien. Me y duele mucha la gente, cabeza, y mucha Me gente diste una pedradota. y mucha gente dice, ya me siento bien, Sí. ya no me la tomo y deja 3, 4 pastillas. No, señores, hay que tomársela desde el principio hasta el final, si se sienta uno bien o no. Exactamente. Así es como debe de ser, o sea que... medicamentos como Pero te sientes bien y a lo mejor recaes a la semana y ya no va a funcionar tu cuerpo o ya no va a funcionar ese antibiótico en tu cuerpo. Exactamente, porque luego dicen, me lo tomo, ya me siento bien, lo dejo de tomar. Ay, me volví a sentir mal, lo vuelvo a tomar, ya no. Ya no sirve. Ya no tiene el mismo funcionamiento. Otras como la insulina, es otro medicamento que la epinefrina, son medicamentos que ya no deben utilizarse después de su fecha de consumo. Los que son inyectados, de no. caducidad. Los que son inyectados ya no.
Porque eso sí hay que, sí hay que respetarles. Sí, porque por ejemplo un inyectable que sea estéril puede correr el riesgo de perder esa efectividad. Uno, su efectividad, y dos, que pierda esa esterilidad. Qué barbaridad. Pues entonces sí hay que ponerle atención. En los alimentos ya nos dijeron que solamente hay dos maneras. Una es la caducidad y la otra es el consúmase preferentemente antes de. Y en los medicamentos pues sí pueden guardar sus propiedades, pero lo principal pues hay que consultar al médico, no hay que autorrecetarnos y hay que estar conscientes de que pues, hay que hacer antibiótico. Exactamente. Entonces no hay que jugar a la ruleta rusa, fecha de caducidad, ya vaya. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Pablo Agustín. Es que de verdad está bien largo ahora sí. Pablo Agustín García Blancas. Vámonos a ver este reportaje. Ya ves que estábamos hablando de que era el Día Mundial del Correo, ¿no? Pues entonces vamos a ver este reportaje sobre Correos de México. Perfecto.